Belén Funes, muchísimas gracias por estar con nosotros, por hacer esta película, por Sara, que yo creo que Sara representa a todas esas mujeres del mundo, cabeza de hogar, que están luchando, que están tratando de salir adelante y que a veces parece que no tuvieran muchos chances de hacerlo, ¿sabes? Que es como una doble lucha, mujeres jóvenes. Entonces quisiera saber que me contaras de dónde sale ese personaje de Sara, cómo fue el proceso y que me cuentes un poco el llegar ahí, a esta mujer tan luchadora. Bueno, pues el personaje de Sara es un personaje que no nace con la película, con La hija de un ladrón, sino que viene de un corto mío previo que se llama Sara la fuga, que era un corto sobre una adolescente que vivía en un centro de acogida de menores. Entonces, en aquel corto se explicaba cómo era la vida de esta niña que crecía sin referentes y sin familia y sin raíces. Y entonces la película intentaba ser como una especie de respuesta a en qué tipo de mujer se había convertido aquella Sara adolescente, ¿no? Entonces, era una forma también de poner a la mujer en el centro del relato, porque yo siento que todavía no ha llegado a tener el lugar en el cine que le toca a la mujer, ¿no? No solamente como técnicas y como directoras, sino como los personajes que pueblan las películas habitualmente no son mujeres, sino son la novia del protagonista o la amante o la secretaria, ¿no? Entonces yo tenía muchas ganas, porque yo soy mujer, y tenía muchas ganas de poner en el centro de la historia a una mujer. Y es un personaje que nace de gente con la que me he cruzado, con la que he compartido adolescencia. Había ido al instituto con niñas que habían estado en situaciones similares a las que explica Sara. Y es un poco, el personaje está formado, es una especie de crisol de muchísimas personalidades distintas y de muchas mujeres a las que entrevistamos también a lo largo del proceso de documentación de la película, que duró mucho tiempo. Que son mujeres con las que nos sentábamos a hablar acerca de su situación, que habían estado también en centros de menores y que habían tenido que sacar a sus hijas o a sus hijos solas. Entonces, entre todas estas personalidades, construimos al personaje de Sara. Coescribiste el guión, ¿no? Y quisiera saber en ese punto, eres guionista de profesión, trabajaste como con todo digamos que el crisol de dar un personaje complejo y creo que lo lograste, sobre todo porque para mí es como ella está en una lucha, primero es una lucha moral, como ética con su padre, con ese padre que es extrañamente, digamos que no sabes cómo definirlo, ha hecho todo mal, pero tampoco es un personaje malo, ¿sabes? Y ella lo entiende, pero también quiere salir. Y por el otro lado es como ese sistema que a veces es como que te exige tanto y tan joven, sobre todo ella tiene 22, 23 años, ¿verdad? Ella es Sí, una... 22. Y quisiera, y hay una frase que a mí me llegó al alma, que es ella, la repite de hecho 2 veces y es, soy una persona normal. Y eso creo que era como un poco la definición de la película en mucho sentido de Sara. Quisieras que me contaras desde el guión, desde ese ser guionista, qué tantos retos fueron para hacer esa Sara normal. Desde guión, uno de los primeros retos es el que tú ya has verbalizado, que nosotros queríamos que Sara tuviera un padre que fuera una persona que no había sabido hacer las cosas, que no tenía las herramientas sentimentales para lidiar con sus hijos, pero que también era poco una víctima de sí mismo, ¿no? No era solamente un gran villano, un gran malo, sino que el público cuando viera la película pudiera de alguna forma establecer un diálogo también con Manuel, ¿no? En cuanto que tampoco le han ido bien las cosas a él, ¿no? Tampoco lo ha tenido fácil. Entonces, en ese sentido, cuando escribíamos el guión, sí que queríamos abrir una ventana al pasado de Manuel, ¿no? Cuando habla de su madre, cuando dice que ahora sí que quiere verle, cuando le cuenta esto a su hijo, ¿no? Entonces, de repente se abre esta ventana, esta vida de Manuel, en la que también ha tenido problemas con sus padres, que también ha sido un niño que no ha tenido todas las herramientas para comunicarse con ellos, entonces, en ese sentido, que se le pudiera, entre comillas, perdonar. Eh, y con respecto a Sara, Sara es un personaje que es un personaje muy particular porque es una mujer institucionalizada, ¿no? O sea, es una mujer que es un expediente, un número en las instituciones de los servicios sociales de España.
como ellas hay millones, y son esos, son números de expedientes, son personas habitualmente a las que no les dedicamos películas, ni siquiera les dedicamos 5 minutos de nuestro día a pensar en ellas. Entonces, nosotros cuando escribíamos el guión queríamos ser muy honestos con el personaje y sobre todo no enseñarla como una víctima, sino como una superviviente, ¿no? Que yo creo que es lo que es, no es una víctima de nada, es una tía que tiene algo que yo nunca voy a tener, ¿no? Que es su fortaleza, sus ganas de seguir adelante, la determinación que tiene, lo cabezona que es. En ese sentido yo la admiro mucho, Sara. Y quería que el público también tuviera esta sensación, ¿no? Que no había que llorarla, sino que había que aplaudirla al final de la película. Muy bien. Un poco contestaste esto al principio, pero yo vi Sara la fuga hace 5 o 6 años y en ese tiempo uno sentía que, y hablábamos las mujeres de la poca representación que había detrás de la cámara y de contar estas historias femeninas o estas historias de mujeres. Y ahora haces esta peli, qué tanto sientes que sí ha cambiado o que para ti que es una generación mucho más joven, nueva en ese sentido de trabajar el cine, qué tanto ha cambiado desde ese momento que lo hiciste? Trabajaste con una directora de fotografía, hiciste más o menos, te rodeaste de un mundo femenino también. Entonces Sí, quisieras que me contaras. bueno, pues mira, nosotras, cuando no quiero hablar de mí, sino que quiero hablar de nosotras, porque yo formo parte de un grupo de mujeres cineastas, no solo directoras, montadoras, directoras de fotografía, y creo que cada día que pasa aprendemos un poco, y esto me pone muy orgullosa, ¿no? Aprendemos un poco más a cómo queremos hablar de nosotras mismas y sobre todo cómo queremos que hablen de nosotras, ¿no? Que es lo que a mí, en lo que estoy ahora. Entonces creo que poco a poco lo que hemos hecho ha sido dejando atrás esa etiqueta, ¿no? de cine de mujeres para ir convirtiéndola en mujeres haciendo cine, ¿no? Que son películas que las han hecho mujeres, pero que no son películas para mujeres. Son películas para quien quiera verlas, ¿no? Hacemos nuestro cine de una forma que sea muy abierto, que se pueda vivir dentro de él, que todo el mundo que quiera entrar pueda entrar y sentirse como en casa, pero sí que creo que lo bonito es que han empezado a aflorar una serie de temáticas y una forma de contar el mundo o de manejar el relato que hace un tiempo no estaba, ¿no? Entonces nosotros aprendemos un poco cada día, tenemos un montón de contradicciones y caemos en un montón de contradicciones, pero creo que es también el camino lógico que sigue cualquier movimiento de transformación, porque al final lo que está pasando en el cine, como lo que está pasando en las calles de tu país, como lo que pasa en el mundo, es un ejercicio de transformación. Y ahí tenemos que aprender todos a encontrar cuál es nuestro papel y cómo lo vamos a jugar. Pero yo intento en mis películas, primero, que los rodajes sean lugares de trabajo seguro para las mujeres. Para mí es muy importante que las mujeres se sientan seguras en sus puestos de trabajo, que nadie sienta que hay una amenaza. Esto no lo soportaría, que alguien en una película que yo hiciera se sintiera así. Y luego intentamos demostrarle a toda la gente que dice que, por ejemplo, no hay directoras de fotografía, que sí que las hay, que claro que las hay. Lo que pasa es que se tienen que conocer. Yo intento trabajar con gente a la que admiro, sean hombres o sean mujeres, y da la casualidad de que tengo muchas amigas muy talentosas. Entonces, pues trabajo con ellas. Muy bien. ¿Cuánto fue el tiempo que tardaron en hacer la película y cómo rodaron para que se sintiera como esa sensación casi documental que uno siente en la peli? Que uno siente que está ahí como en un barrio, que está en un sitio donde, como la que vive Sara. Pues mira, la película, el proceso de escritura, casi 5 años más o menos, de escritura del guión, entre la documentación y la escritura. Luego la película también estuvo en algunos laboratorios de guión, con lo que eso fue un proceso que se dilató mucho. Y luego el rodaje lo hicimos durante 6 semanas. Entonces, fue un rodaje en el que tuvimos que rodar como casi toda la semana, porque normalmente hay más días de descanso. Lo que pasa es que tuvimos que hacer muchos encajes de puzzle, porque había niños en la película, los niños no pueden filmar entre semana porque tienen que ir al colegio. Bueno, fue complicado. Entonces, lo que sí que intentábamos era que al espectador le llegara, pues esto, tal y como tú has definido muy bien con la palabra exacta que utilizábamos en el rodaje, es recrear esa sensación de documental,
recrear esa especie de burbuja en el que parece que lo que sucede en la pantalla está sucediendo en ese momento delante de ti. Y sobre todo lo que hicimos fue rechazar todo lo que es más, lo que se relaciona históricamente con lo cinematográfico, ¿no? No hay travelings, no hay banda sonora de compositor, no hay una planificación demasiado académica, entonces intentamos ser muy libres en ese sentido también para darle mucha importancia al trabajo de los actores. Muy bien. Hablando de actores, me gustaría mucho saber el trabajo con Greta Fernández, cómo fue, porque es exhaustivo, casi que ella está en todas las tomas, casi que ella además hace trabajo físico también, muy fuerte, y la vemos, hay una toma lindísima cuando ella está caminando, son como una rampa que baja y sube, y se la hace toda así, o sea, es como súper, súper físico y también muy emocional, ¿no? La cámara muy encima de ella y ella siempre como contenida, pero también le ves como mucha vulnerabilidad. Entonces, sí quisiera que me contaras cómo fue y trabajar con bebés, que esos mis respetos. Para hacer una primera película con un bebé eres muy valiente, Belén. Sí, muy inconsciente. Pues con Greta hicimos un trabajo, Greta esta es la primera película, había hecho una película previa, Elisa y Marcela, donde eran bastante protagonistas, pero como que esta era su primer gran protagonista absoluto, ¿no? En el cine. Y es una actriz que venía muy curtida del mundo de los cortos, pero que había trabajado en películas como en secuencias pequeñas, pero esta era como la primera vez que se enfrentaba a algo así. Y tiene algo muy bueno trabajar con Greta, que es que Greta se fiaba de mí. Entonces, no me ponía a prueba, no me hacía exámenes, ¿no? Sino que simplemente establecimos entre las dos que iba a haber una relación de confianza en la que yo me fiaba de ella se fiaba de mí, construimos aquello juntas. Entonces, ella hace un trabajo muy físico en la película, de hecho estuvo yendo a un gimnasio unos meses antes de empezar, porque nosotros queríamos que el nervio de Sara estuviera como también en el cuerpo de Sara, ¿no? Que tiene este cuerpo como de fibra nerviosa, ¿no? Como es ella, que es hiperactiva. Entonces, Greta fue a un gimnasio para trabajar todo aquello y luego creo que durante el rodaje, básicamente la palabra que más repetíamos era que que Sara es un personaje que habla desde el sentido común, ¿no? O sea, intentar tener el máximo sentido común posible. En ese caso, por ponerte un ejemplo, cuando va a la secuencia, cuando va a buscar trabajo, que hace esta entrevista de trabajo, y ella dice que es muy trabajadora, no está intentando venderse. Ya lo hemos visto que es muy trabajadora, es hablar todo el rato desde ese sentido común que tiene la clase obrera, que es muy aplastante porque es una inteligencia muy práctica, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ese fue el trabajo que más hicimos con ella. También olvidarnos de de todos esos vicios adquiridos a veces, ¿no? En el cine, en el que de repente todo tiene que ser muy emocional, cuando realmente la vida a nuestro alrededor no lo es tanto, ¿no? El 90% de mi día lo dedico a hacer cosas absolutamente banales. Entonces, también era como reivindicar de alguna forma ese documental para que viviera en nuestra película de ficción, porque es todo inventado. Y el bebé, hay momentos lindos con ese bebé cuando le corta las uñas. Sí, no, el bebé es un bebé fantástico que se llama Dylan, que es la persona fantástica que se ve en esa pantalla, es él, que tenía una química con Greta extraordinaria, se amaron desde el primer día que se vieron. Y es curioso porque cuando ruedas con bebés, a lo largo del rodaje les descubres, les conoces, sabes lo que les hace llorar, lo que les da rabia, lo que les da risa, ¿no? Entonces puedes empezar a utilizarlo de alguna forma, pero con él, bueno, es que de los mejores actores de esta película, Dylan. Y hablando de actores, Greta Fernández y Edward Fernández, pues son padre e hija en la vida real. ¿Qué tan fácil o difícil es trabajar en ese tipo de relaciones como director? Pues mira, yo pensaba que iba a ser súper complicado y que me iban a tener que ingresar en un psiquiátrico cuando acabara el rodaje de la película.
porque yo pensaba, digo, bueno, esto padre, hija, esto va a ser complicadísimo, y la verdad es que luego resultó increíblemente fácil como con cualquier actor. Ellos llegan allí, no son Greta Fernández, Eduard Fernández, sino que aparte Eduard es un actor, bueno, supongo que también conocéis su trayectoria, es un actor experimentadísimo que no necesita, eh, o sea, que hizo mi película porque quiso, ¿no? Porque le gustó el guión, porque él no necesitaba hacer mi película. Entonces, de alguna forma, yo estoy muy, muy agradecida con él y también él me dejó mucho mi espacio para hacer la película tal y como yo quería hacerlo. Muy bien, sí, está maravillosa. Toda esa relación de ellos y de padre e hija es maravillosa. Felicidades, de verdad. Muchas gracias. Lo otro que te iba a preguntar es, ¿cómo te agarró el COVID a ti en el proceso creativo y qué tan, digamos, retador ha sido para ti trabajar? Además, estabas como, digamos, que la película ya había hecho un recorrido, pero estaba empezando realmente su Sí, recorrido. sí, pues mira, o sea, fue un poco, yo estaba en Manchester presentando la película, regresé de Manchester y a los 3 días creo que cerraron, que empezó el estado de alarma en España. Y habían empezado a suceder una serie de cosas con la película que a mí me habían hecho muchísima ilusión, nos habían nominado a los premios Platino a la mejor ópera prima iberoamericana. Yo estaba como súper contenta porque íbamos a viajar y tal. Yo llevaba mucho rato viajando con la película y lo cierto es que también me apetecía como un momento de parón, pero bueno, me obligó la situación a parar. Y entonces, pues nada, pensé, bueno, ahora la película va a entrar como una especie de hibernación, ¿no? Hay una serie de premios y de concursos y de festivales que no sabemos qué va a suceder con ellos, si se reactivarán, si no se reactivarán. Entonces, lo mejor que puedo hacer es empezar a escribir mi siguiente película. Y en eso estoy, en eso he invertido en mi confinamiento y es lo que estoy ahora, ¿no? Pero también el cine, el mundo del cine también es un poco esto, ¿no? Van a pasar mil cosas y van a haber mil imprevistos, pero en realidad lo que tenemos que hacer todo el rato es sobreponernos a eso, buscar una forma de seguir haciendo las cosas, ¿no? Entonces, pues eso es lo que hice, empezar a pensar en la siguiente. Bueno, tengo dos preguntas. Una es, tú estudiaste en la EICTV también, ¿no? Sos EICTViana. Y quería saber si de pronto cuando hiciste este personaje también había algo de Latinoamérica, porque para mí lo sentía tan latinoamericano también el personaje de Sara, tan cercano a la realidad de nuestras mujeres, de las mujeres en Latinoamérica, que tenía esa curiosidad un poco de que habías conocido, si habías tenido la oportunidad de... Pues sí, yo estudié en ICTV, de hecho yo tuve profesores, uno de ellos era Eliseo Antonaga, que es uno de los grandes dramaturgos de la literatura cubana, y a mí hay un cineasta latino que me gusta mucho, que es Pablo Trapero. Me gustan mucho sus películas, me gustan mucho los personajes, me gusta mucho el trabajo que hace con Martina Guzmán cuando hacen películas juntos. Entonces, yo creo que tiene algo de la fuerza, por ejemplo, de los personajes de Pablo Trapero, que son mujeres como muy al límite, que intentan encontrar una dignidad, ¿no? Porque al final lo que hace Sara todo el rato es luchar por la dignidad y porque, bueno, yo soy española y evidentemente el universo latinoamericano me queda muy cerca y lo siento muy hermano, muy primo, si quieres, ¿no? Bueno, Entonces, sí, esa parte es una cinematografía que me encanta, muy bien. la verdad. Y lo otro que te quería decir, bueno, estamos en Nueva York, esta película la vamos a presentar en Nueva York en The America's Film Festival, que este año además tenemos, digamos que la película de cierre, la película de apertura, son dos películas donde la temática es sobre mujeres que están luchando, mujeres que están saliendo adelante. Y quería que me contaras un poco de cómo es tu visión desde allá de Nueva York, de lo que pasa aquí y sobre todo en el tema este de mujeres y de injusticias y de todo lo que está sucediendo ahora. De todo lo que está sucediendo ahora con respecto a todas las reivindicaciones de los afrodescendientes y... Pues mira, la verdad, o sea, tampoco quiero hablar mucho de este tema porque, o sea, no soy una especialista, ¿no?
o sea, yo sé que evidentemente en el mundo globalmente hay un problema de racismo. En mi país hay un problema de racismo. Los inmigrantes que vienen a trabajar al campo están durmiendo en sacos de dormir en la intemperie, y hay gente que no les quiere arrendar una habitación o que no les quiere dejar una habitación de hotel. La situación es gravísima y me imagino que cuando traspasas el océano al otro lado, en tu ciudad, están pasando cosas igual de demenciales. Cuando decía que no quería hablar, quería decir que como no soy una gran especialista en lo que está sucediendo en Estados Unidos, pues tampoco quiero como hacer muchas afirmaciones. Sé lo que pasa aquí en mi país. Nosotros somos un país al lado del continente africano. Tenemos una trayectoria amplísima de leyes y contraleyes acerca de cuánto de ilegal, que es una palabra horrible, son las personas, ¿no? Me parece es denigrante, pero bueno, también esto, ¿no? Vivimos en un mundo con muchas fronteras, a mí me gustaría que se acabaran todas y que ninguna persona fuera ilegal en cualquier sitio en el que estuviera, ¿no? Sino que se le pudieran ofrecer oportunidades. Yo creo que la gente en Estados Unidos seguramente lucha por eso, ¿no? Por la igualdad de oportunidades y sobre todo para que no les maten, porque les están matando. Entonces, creo que les debemos mucho a toda la gente que está haciendo esto y que se ha levantado y ha salido a la calle, ¿no? Aparte me gustan mucho las imágenes porque veo a muchos afrodescendientes y a mucha gente blanca en las manifestaciones, o seguramente mucha gente inmigrante de Latinoamérica, o seguramente, o sea, ¿no? Como que ahí en ese movimiento por primera vez se ha visto mucha gente reflejada, ¿no? No solamente ellos, sino muchos colectivos minoritarios, que Sí, cada vez son más mayoritarios, por suerte. sí. Muchas gracias. Bueno, gracias, Belén, por estar con nosotros hoy. No pudimos tenerte aquí, pero Qué esperamos pena, que hubiera en venido, una ¿eh? película, sí. El año que viene, ¿no? Exacto.